están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Hacemos el programa en vivo, en directo, aquí en la red. Vamos con la encuesta también, para que estén atentos sobre el tema que vamos a conversar, por lo menos partiendo con nuestro invitado de esta noche, es el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Senador, gracias por venir. Encantado, Beatriz. Buenas noches. El primer tema es un tema que ha resultado de mucha discusión, bien polémico para la población también, y tiene que ver con esta libertad, y se han ido sumando. Son algo así como la última cifra, 2.500 presos en todo el país que cumplen ciertos requisitos, y que la decisión de la gente que compone la Comisión de las Libertades Condicionales estima que pueden salir en libertad condicional. Esto ha provocado un ripio, un roce fuerte, diría yo, entre el Poder Judicial y el Poder Político a través de la ministra de Justicia. ¿Cómo lo aborda usted, senador? ¿Cuál es la mirada que tiene respecto a esto? Bueno, yo soy gran partidario de los beneficios carcelarios. ¿Ya? Hay todo un método, un sistema, salida diaria, ¿no es cierto?, reclusión nocturna, que los fines de semana. Todo eso está muy bien, va preparando al condenado, en este caso, porque son condenados, para la reinserción. Ahora, ¿qué pasó acá? Yo represento la región de Valparaíso. Beatriz, ayer estuve con el presidente de la Corte. De 875 personas que iban en la lista de Gendarmería, se aprobó 788, o sea, el 90% de la lista fuera, a pesar de que el informe de Gendarmería, que hace un pronóstico de riesgo de reincidencia, decía, mire, yo le recomiendo que estos 228, usted por ningún motivo les dé, perdón, 528, estos 528, usted por ningún motivo les dé la libertad condicional. 109 son casos extremadamente peligrosos, de alta peligrosidad, y por lo tanto creo que esto es absolutamente irresponsable. Perdón, senador, ¿por qué la Corte, por qué llama la atención una decisión que toma la Corte que está atenida a derecho? Porque lo que dice la Corte... Yo no discuto la legalidad. Es que ahí quiero ir. Porque lo que dice la Corte Suprema es, perdón, la ley nos faculta de que si una persona cumple estos requisitos que están en la ley, puede salir en libertad. ¿Por qué eso puede ser criticable? Yo no discuto la legalidad, yo discuto el buen criterio o el mal criterio. Aquí hubo un mal criterio. Absolutamente. ¿En qué sentido mal criterio? Pero, Beatriz, aquí hay 5 jueces. ¿Ya? Una ministra de Corte, 2 tribunales de penal, 2 de garantía. Antes era el Seremi de Justicia, tradicionalmente. Los Seremis que se entraban en la decisión. En 2013 cambió esa ley para bien. Ya. Yo tenía mucha esperanza que de que 5 jueces, ¿no es cierto?, que se supone están más metidos en el sistema, ¿no es cierto?, tomen una buena decisión. Pero cuando yo le relato en términos sencillos lo que Gendarmería propuso en la región de Valparaíso, y el 90% recibió la libertad condicional, a pesar de que el mismo informe le decía, mire, en estos 528 realmente no están en condiciones de obtener este beneficio carcelario, 109 de alta peligrosidad, todo lo que le acabo de decir. Entonces, uno dice, ¿en qué se basó esos 5 jueces cuando el único informe técnico del que disponen, ¿no es cierto?, es justamente el de Gendarmería? Pero, senador, ahí yo tengo varias preguntas y que no entiendo muy bien la figura. Ya vamos a entrar al tema de lo que son las cárceles hoy día en Chile, porque creo que es un tema muy pendiente, pero quiero primero cerrar este tema. Si uno revisa, porque efectivamente la ley cambió el año 2012. 2013. Bueno, 2013. Se empezó a aplicar el 2013. Exactamente, se empezó a aplicar el 2013, se promulgó el 2012, en fin. Y la ley justamente cambiaba la fórmula de composición de quienes entregaban las libertades condicionales. En este caso se sacó a los seremis de justicia porque efectivamente ahí había un tapón. O sea, habitualmente los jueces señalaban que debía ir esa libertad condicional. Más que un tapón, Beatriz, era la línea política del gobierno. Exacto. El Seremi de Justicia, Ministerio de Justicia, gobierno, un poco una decisión más política del gobierno, exactamente. Entonces se cambió la fórmula. Pero esto no vino del cielo, senador. Esto fue un proceso legal. Ustedes, en la Cámara de Diputados, en el Senado, aprobaron esta ley, tal como está hoy día. Incluso señalando que Gendarmería podía presentar esto y no necesariamente los jueces tomar en consideración. Así es, no es vinculante. Entonces, si ustedes mismos votaron esto, ¿por qué tanta sorpresa y tanto escándalo? Porque, eso no entiendo. Uno espera que 5 jueces que están como jueces de garantía, Tribunal Oral de lo Penal, una ministra de la Corte, que saben de lo que es un proceso penal, ¿no? Saben lo que es un reo o un condenado, yo insisto que son condenados, no son personas procesadas. Son personas que han sido condenadas, saben lo que es la alta peligrosidad. Uno dice, bueno, esto fue por unanimidad en la región de Valparaíso, que es lo que yo más conozco, que fue el caso más, perdón que le diga, escandaloso. Porque fue el 90%. La mayor diferencia entre lo que Gendarmería decía respecto a quienes deberían permanecer presos en forma brutal, y lo que decían los jueces. 109 condenados de alta peligrosidad. Vieron los delitos, robos con intimidación de las personas, delitos sexuales, en fin. Bueno, entonces, ¿qué es lo ideal? Yo lo planteé, varios lo planteamos hace 3 años. Lo ideal es
un tribunal de ejecución de penas. Eso existe en muchos países desarrollados. No, acá no existe. No, en muchos países desarrollados. Sí. En Chile no existe, porque es más caro, porque hay que crear tribunales nuevos. Pero esta es una medida administrativa, ojo, aquí no estamos invadiendo el órgano jurisdiccional del Poder Judicial. Por eso tampoco me gustó la declaración tajante del presidente de la Corte Suprema ayer como diciendo, ¿por qué se meten ustedes en un ámbito jurisdiccional? No es jurisdiccional. Perdón, pero esto es una medida senador, pero no se administrativa. están metiendo efectivamente en la decisión. Usted acaba de decir que hay un descriterio por parte de los jueces. Yo digo que es máxima irresponsabilidad, que es una negligencia inexcusable. Ya hay 4 personas que han vuelto a la cárcel. Del viernes Sí, acá. creo que incluso ya Están lo último reincidiendo. que leí en el Mercurio que eran 9 los que habían recibido. Bueno, algunas cosas menores como en la mañana eran 4. habilidad, pero en otros casos efectivamente por. Bueno, pero le quiero por decir, delito. Beatriz, uno cuando hace estas leyes, cuando crea un comité judicial para aplicar una medida administrativa, no estamos invadiendo el ámbito jurisdiccional, uno espera que haya buen criterio. Y la verdad, uno dice, yo pedí hoy día por la ley de transparencia, lo acabo de pedir en la tarde, lo firmé, que me den el acta. Los 5 jueces, yo quiero ver el acta, tengo derecho a verlo. ¿Cuáles son los criterios que utilizaron? Porque Gendarmería va caso por caso, Pero, senador, uno por uno. Pero es que yo insisto, la ley dice cuáles son los casos. Yo no estoy dice cuáles impugnando son la las legalidad. características. Beatriz, le insisto. Y quiero quedarme un poquito en la forma. Yo sé que Legalmente hicieron aquello que tenían derecho a hacer. Ese es un Lo tema. puede soltar a todo. Pero es que, senador, quiero discutirle ese tema, porque me parece que ahí hay algo interesante. Hoy día revisé toda la discusión de la ley, por si acaso para todos, la biblioteca del Congreso Nacional hace una vega extraordinaria, que es juntar toda la documentación de las leyes. Entonces, uno puede revisar. Hoy día revisando efectivamente toda la discusión que llevó a aprobar esta ley, varios de los puntos que hoy día se critican, varios de los puntos a los que usted mismo apunta, también fueron discusión en ese momento. Por ejemplo, Gendarmería. Si Gendarmería tenía que ser vinculante a lo que dijera Gendarmería, No es vinculante. y finalmente No en la puede ley ser. quedó con que no fuera Es vinculante. cierto, está bien, así Entonces, tiene que ser. Pero a eso voy, senador. Yo no entiendo que se vote de una manera y hoy día se discuta o se mire en forma crítica a los Es que jueces es de muy algo que sencillo, ustedes mismos Beatriz. discutieron. Una cosa es cómo se aprueban las leyes, cuáles son las instituciones que se generan y otra cuál es la implementación práctica de esas leyes. Ya estamos ya recién 2 años con este sistema nuevo. ¿Cuál fue la idea? La idea es buena, pasar de un criterio político, gobierno, Ministerio de Justicia, Seremia de Justicia, ¿no es cierto?, a un criterio técnico, ¿no es cierto?, que sean 5 jueces que pueden resolver. Ahora, el organismo que tiene más inmediación con esto, que no es vinculante, que es consultivo, es Gendarmería. ¿Y por qué no le hicieron vinculante la ley? No, porque Gendarmería no puede tomar la decisión. No, vinculante, o sea, que, que hubiese consideración obligatoria por parte de los jueces y que se cumpliera, Pero sé, mire, otro sí, trámite técnico. tan fue el buen criterio de Gendarmería que cuando presenta la lista de 875, ¿no?, le dice, mire, estos 528 le recomiendo, porque no tiene más facultad que eso, porque son de alta peligrosidad. Ellos hacen un pronóstico de riesgo de reincidencia. Si el sistema de Gendarmería no es infalible, pero es bastante sofisticado. Entonces, ¿qué les falta? ¿Capacidad técnica a los jueces? No, o sea, pero es que eso está en duda. ¿Sabe lo que ¿o no? yo creo hoy día? Que el juez es un órgano jurisdiccional. Investigan los fiscales, fallan los jueces, es el órgano jurisdiccional, pero la aplicación de la pena es administrativa. Por eso hay que introducir en Chile, hoy día yo lo conversé con la ministra Javiera Blanco, lo que existe en muchos países, un tribunal de ejecución de pena, un tribunal por región del país, por ejemplo, que se dedique exclusivamente a que las personas condenadas, ¿no es cierto?, si cumplen o no cumplen. Pues yo creo en los beneficios carcelarios. Yo creo que son importantes y por supuesto el tema de la reinserción, la rehabilitación, la capacitación laboral. Evidentemente que los beneficios carcelarios que son graduados, que van de menos a más, que parten con la salida diaria, ¿no?, reclusión nocturna, que siguen con el fin de semana, uno va acumulando, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, una hoja de buena conducta, que eso está además en el reglamento. Entonces, mire, yo creo que el resultado es desastroso. En la región de Valparaíso que yo represento hay mucha inquietud. En la provincia de Marga Marga hay 30 de estos 788 personas que también yo represento en el Senado. Entonces, le digo, yo creo que esto está dando un mal resultado. Ahora, ¿por qué este año? Porque comparado con las cifras del año pasado o el anterior, que eran bastante razonables, 6, 7, 8%, este año 90%. En la región metropolitana fue 30%. Por eso le digo región de Valparaíso, porque fue un caso absolutamente grotesco, a mi juicio. Yo entiendo perfecto lo que usted me dice y yo me imagino que para todas las personas que nos están escuchando, de hecho por ahí va a ir la encuesta también, esta sensación de que hay gente que está en la mitad de una condena y sale en libertad por distintos delitos y algunos graves, eso genera una inquietud tremenda en la población. Yo eso lo entiendo
entiendo perfectamente. El tema de la delincuencia es un tema que se ha instalado en Chile con una fuerza es la preocupación enorme. número uno de todo el país. Estamos hablando antes de la ley corta antidelincuencia, entonces es un tema que está ahí, está todo el rato, en tensión de alguna manera. Pero quiero insistir en algo que a mí me llama la atención. Mirando nosotros el proceso... hagamos la ley, dice usted. Cierto. O sea, pero es que... ¿cómo le decir que no? Pero, senador, ustedes armaron la ley, pero no solo eso. Milton Huica, que en ese momento era presidente de la Corte Suprema, fue invitado a la comisión y él dijo, o sea, es impresionante, él dijo, lo que va a pasar es que a nosotros nos van a cargar la culpa cuando cumplamos la ordenanza de sacar a los presos libres. Nosotros como jueces vamos a terminar pagando los platos rotos. Pero eso no fue así. En Chile... Beatriz, pero el año pasado fue así. Ahora, pero, el año antepasado fue así. Pero ahora Beatriz, sí. 2013, 2014, 2015, no ocurrió eso. Deme un segundo. Si esto fue ahora. Él mismo decía... El que no haya planes de rehabilitación reales, el que no haya tribunal de seguimiento de condenas como existe en otras partes del mundo, que sería lo adecuado para un buen sistema de libertades condicionales, así lo argumentó Milton Huica a la misma, creo que fue a la comisión, para no dejárselo a usted porque usted no estaba en la Comisión de Constitución, pero para la comisión argumentó así y dijo, sería lo ideal para implementar una fórmula como esta. A nosotros no, esta fórmula yo la entiendo, pero a nosotros nos van a cargar la responsabilidad política cuando efectivamente pasen cosas que no quieren que se pasen, o sea... Ha sido una lectura hace 3 años de lo que está pasando. Con todo respeto por el Milton Huica, que me merece mucho respeto, le insisto, el 2013, 2014, 2015, la misma aplicación de la misma ley por los mismos comités judiciales, no ocurrió este escándalo. Entonces, ¿por qué ocurrió esto ahora? Fíjese el contexto. Primero, la percepción de impunidad, ¿no es cierto?, que es total en el país y absoluta. Segundo, hay un contexto aquí. Estamos aprobando la ley corta antidelincuencia. Uno de los preceptos, que fue aprobado creo que por unanimidad, pasaba de la mitad del tiempo de condena a 2/3 del tema de condena para los casos más graves. Alguien insinuó ayer que era una especie de gallito, no creo, yo no creo en eso. No. Perdón, que están sugiriendo que aquí hay como una especie de... Lo voy a decir bien ahí en el debate público. No creo, pero justo cuando estamos a punto de aprobar la ley corta antidelincuencia, quiero decirle, a pocos días, a pocas semanas, viene esta decisión. Entonces yo creo que esto fue imprudente, por decirlo elegantemente y en forma diplomática. Fue imprudente porque si usted le da la responsabilidad a esos 5 jueces, y aquí está el informe de Gendarmería, ¿qué otro antecedente tienen esos jueces para tomar esa decisión? Por eso estoy pidiendo, ¿no es cierto?, las actas. Ahora, para ser bien preciso, para que esto no quede en la nebulosa, la ley contempla que se cumplan ciertos requisitos por parte de los presos para poder acceder a estas libertades condicionales. ¿Cuáles son esos requisitos? Cumplir la mitad de la condena. En los casos de delitos más graves, ojo, parricidios, violaciones y robo con... asalto, más bien, es el 2/3, no es la mitad. O sea, en los más graves, efectivamente, son 2/3 de la condena. Tiene que además haber pasado por algún tipo de taller. Intachable conducta anterior. Bueno, algún tipo de taller donde hay talleres. Lo precisa la ley porque ese es un riesgo y ya lo vamos a estar conversando. Intachable conducta al interior de la prisión son parte de... Todas esas características tiene que cumplir. O sea, la gente que está quedando fuera no es que haya entrado ayer a la cárcel. Eso solo para dejarlo sentado. Ha tenido que cumplir por lo menos la mitad de la condena. Y los que están condenados a 40 años de prisión, que es la condena de prisión perpetua efectiva, ellos no pueden acceder a este tipo de libertad condicional. Eso solo para dejarlo sentado. Así es, tiene toda la razón. Hay ciertas condicionantes. Pero si aquí no se trata de meter a la gente en la cárcel de por vida, ¿no es cierto?, de evitar beneficios carcelarios. Pero, ¿sabes, si una buena política penitenciaria tiene que tener esos criterios. Sí, pero buen criterio, pues, Beatriz. Y las cosas que al final esto se aplica confiando en el buen criterio de la gente. Y lo quiero dejar planteado porque vamos a ir a un corte comercial, pero lo quiero dejar planteado. Yo sé que no le gusta el término y va a ser un poco bruto decirlo, pero ¿cuánto de populismo penal hay en todo esto? Y se lo argumento, antes de irnos al corte. ¿El populismo penal estaría dónde? Yo se lo voy a explicar. El año 2012, cuando esto se discute en el Parlamento, varios de los parlamentarios, senadores incluso, argumentan que esta es una buena ley para ir sacando gente de la cárcel y varios terminan rematando para evitar lo que pasó en la cárcel de San Miguel, con el incendio que mató a 81 reos, que fueron 83. Ahí había un tema muy... ¿Le agrego otro antecedente? Una cosita, muy fresco para todos los parlamentarios para votar una ley que significaba que había gente que podía llegar a libertad condicional. Hoy día, 2016, estamos viviendo una realidad distinta. Está la ley corta antidelincuencia, está el tema de los portonazos. Entonces, hoy día la visión se va para el otro lado. Ojalá haya más gente presa. Ley corta antidelincuencia. ¿No hay algo de populismo penal? Antes que nos vayamos a corte. Yo creo que no. Le voy a explicar por qué. El gobierno del presidente Piñera, pero cortito, aprobamos, uno se olvida, una amnistía general.
un indulto general. Entre 5.000 y 7.000 personas salieron. Sí. ¿No es cierto? Porque eran delitos menores, menores de un año. Le quiero decir, no tenemos ningún prejuicio, al contrario. Ahí demostramos que el indulto general, que fue aprobado casi por unanimidad, ¿no es cierto?, demuestra que estamos en la mejor disposición de buscar salidas razonables. Me tengo que ir a corte, vamos a ir conversando con el senador Ignacio Walker. Antes la encuesta que estamos haciendo para que ustedes contesten, ahí está. Muy sencillo. ¿Estás a favor o en contra de la liberación de reos? Van 87 votos. Es de condenados, ¿A favor o en contra? Sí, de condenados, para que quede más claro. Lo voy a hacer lo voy a preguntar de esa manera. Sí. Está puesta en @entrevista a la red para que ustedes contesten. Ahora ya está la encuesta puesta en la pantalla. ¿Estás a favor o en contra de la liberación de reos? Son reos condenados, por si acaso. ¿A favor o en contra? Van 102 votos, senador, 87% de la población en contra y un 13% está a favor. Seguimos conversando con el senador Ignacio Walker sobre este tema. Senador, quiero repetirle la pregunta y va a sonar bien ruda, pero tiene que ver con esto. ¿Cuánto populismo hay en este tipo de leyes? Porque lo estamos viendo. Si hay un tema que es que hay poca... solidaridad no es la palabra, pero hay poca comprensión en la ciudadanía, tiene que ver con lo que pasa con la población carcelaria. Se tiende a pensar que es por gente que ya no vale la pena, que es mala y que ojalá se quede para siempre en la cárcel. Hay una tendencia a sentirnos protegidos porque hay más gente presa. Y yo no me escapo de esa tendencia, uno tiende a pensar así. Entonces le pregunto por ese populismo penal, en el sentido que cuando se vota, y usted mismo apuntaba a esta liberación de presos que hubo en el gobierno de Piñera, que indulto también fue... General. Indulto general, que también casi por fue... unanimidad. Que también fue, y que fue discutido. Pero entonces, ¿dónde está el populismo penal? Se ve que el populismo penal, pero senador, si se lo pregunté, en ese momento... mucho de la argumentación para aprobar una ley como esta era lo que había pasado en el incendio de San Miguel, en la cárcel de San Miguel, con los reos muertos, que el hacinamiento de las cárceles, que hay que tener otra mirada, que las penas alternativas. Ese era el razonamiento. Hoy día el sistema, la delincuencia está instalada en la población de una manera distinta. No hay esa sensación de, mira lo que pasó con los reos de San Miguel, hay una sensación de temor, que están los portonazos, los nuevos delitos, las tarjetas. Claramente, entonces ahora metamos más gente presa. Pero espérese, si te digo claramente, porque yo no tengo ningún populismo penal ni legislativo en ningún sentido. Las cárceles son una escuela del delito. Las cifras sobre reincidencia, usted ha visto que ha dado Paz Ciudadana, ¿no es cierto?, estos días son una realidad. Son escuelas del delito. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer reinserción, hay que hacer rehabilitación, hay que hacer capacitación laboral. Pero es que déjeme decirle, ¿qué hicimos en los años 90, Beatriz? Porque nos tuvimos de brazos cruzados ni mirando el techo. Hicimos dos cosas. Uno, la reforma del siglo, con Eduardo Frei y con Soledad Alvear, la reforma procesal penal, que separó lo que es la investigación a cargo del Ministerio Público, de los fiscales, y la condena o el juzgamiento a cargo de los jueces. Eso fue, se le llamó la reforma del siglo. Fue una reforma brutal, que tuvo un costo financiero inmenso. Se nos olvida lo que eran los jueces que investigaban y fallaban. Segundo, hemos hecho un tremendo plan de aumento de la infraestructura carcelaria, incluso en algunos episodios con participación privada, concesiones, que a mí no me gusta. Ni para hospitales, por lo menos el servicio de la operación, ni para cárceles, pero hicimos la cantidad de decenas de miles de metros cuadrados construidos en cárceles en los últimos 20 años se nos olvida, porque efectivamente el hacinamiento, ¿no es cierto?, y todo lo que implica una cárcel, evidentemente que esa persona va a tener un riesgo de reincidencia muy grande. Entonces, yo no quiero eludir ese tema. Usted me dice, ¿cuándo van a empezar? Es que ya empezamos hace mucho tiempo. Ahora, todo lo que se ha hecho es insuficiente. En Chile hay 55.000 personas en la cárcel, que es una cifra alta en proporción a la población en América Latina. Tenemos buenas cifras, la tasa de homicidios más bajas del mundo, por ejemplo, en fin. Hoy día los delitos son contra la propiedad. Ahí está el problema. Robo, ¿no es cierto?, con violencia en las personas, o intimidación, o con fuerza en las cosas, portonazo. Eso es lo que tiene a la gente muy aterrada. Por eso, en esta ley corta, estamos subiendo los requisitos respecto de esos delitos de mayor gravedad, por ejemplo, para el otorgamiento de la libertad condicional. Pero sin duda que el tema de las cárceles, una vez más, aflora, permanece, ¿no es cierto?, como un tema sin resolver. Eso es cierto. Senador, pero no hemos estado brazos cruzados. Sí, se han construido efectivamente más cárceles con un gasto enorme para el Estado, pero con esta idea de ir metiendo gente al interior de la cárcel. Si uno va a los porcentajes de los condenados hoy día, de los reos, que pueden acceder a un tipo de oficio, a una enseñanza o a talleres que tienen que ver con un ambiente psicosocial también, para sacarlo donde están. Es el tema de fondo. Poquísimos, son el 8%, el 12% en algunos casos. Entonces, el tema es, ¿seguimos metiendo gente presa o porque ahí hay una estructura, o le damos la vuelta a esto? Ni metiendo gente presa, ni sacando gente que está en la cárcel. O sea, tiene que haber un criterio racional integral
que tenga prevención, que tenga sanción, que tenga rehabilitación, que tenga reinserción, pero lo que no puede hacer un país como el nuestro es lo que ocurrió esta semana, ¿no? Le insisto, 2.000, 2.500 personas creo que vamos, 788 en la región de Valparaíso, en que sin aparentemente mayor fundamento, porque yo no sé, insisto, qué antecedentes pueden haber tenido este comité judicial para tomar esta decisión. Pero lo dijimos, senadora, antes, son 3 cosas que tenían que cumplir y queremos... No, pero eso está en el reglamento, esas cosas que usted mencionó que son... Sí, pero esa es la propuesta que hace Gendarmería. Era igual con los seremi de justicia. Gendarmería siempre ha hecho la propuesta, porque hay un reglamento que lo regula, si esto no es tampoco arbitrario, completamente caprichoso, pero aquí se les pasó la mano a los jueces en los comités judiciales. Se lo digo derechamente. Esto fue muy temerario, fue una negligencia inexcusable. Yo creo que hay una máxima irresponsabilidad en lo que se hizo. Y ayer me entrevisté con el presidente de la Corte de Apelaciones, junto con el diputado Aldo Cornejo, que tampoco ellos tienen intuición, porque estos comités, primero, son completamente autónomos, segundo, no se puede pedir ni reconsideración. ¿Para qué decir apelar? Lo dijo el presidente de la Corte. Pero con mayor razón, si es una decisión definitiva, esos jueces tienen que representarse, ¿no es cierto?, el efecto que pueda tener eso en la población. Y yo se lo doy por sentado, que esos jueces tienen que saber que si sueltan al 90% de la lista, 788 personas de un día para otro, que llevan 10, 20, 30 años en la cárcel, lo que también es terrible, ¿no? Pero 109 de ellos de alta peligrosidad. Entonces, esos jueces tienen que actuar responsablemente, primero con el mérito, ¿no es cierto?, de los antecedentes, y segundo, con el efecto que esto produce en la población. Y le pregunto a usted, ¿hay responsabilidad de ustedes también al haber aprobado la ley tal como está? Pero puede ser, Beatriz, evidentemente, no le quepa duda que lo vamos a revisar. Ahora, le quiero ser bien franco. ¿Por qué no avanzamos a los tribunales de ejecución de pena? Por una razón. Porque es muy caro crear nuevos tribunales, nueva infraestructura exclusivamente dedicados a la ejecución de pena. Pero, senador, ¿y no es más caro estar haciendo leyes cortas, construyendo más cárceles para meter gente presa, cuando eso no hace la diferencia? Yo, de verdad, me parece que usted tiene bien clara la película de qué es lo que pasa hoy día al interior de las cárceles. Pero ¿por qué no vemos una ley larga carcelaria y no las leyes cortas? No, si la ley larga viene ahora con el nuevo Código Penal. Ahora se va a introducir un proyecto de ley, Beatriz, el que tenemos viene de 1870 y tanto, 1874 creo. No, un nuevo Código Penal que va a razonar. En Chile las penas son altísimas. La gente a veces dice, subamos las penas son altísimas. Y son muy desproporcionadas. Entonces el nuevo Código Penal va a proponer una coherencia, una jerarquía, de acuerdo a los bienes jurídicos protegidos. ¿Y se va a hacer cargo de lo que pasa en las cárceles? No, porque el Código Penal se refiere a los delitos. ¿Se fija? Otra cosa es el Código Procesal Penal. ¿Cuándo entramos a la cárcel? Bueno, es que no hemos estado de brazos cruzados, Beatriz. Se ha hecho, se está haciendo, hay planes pilotos, todo insuficiente. Pero yo soy el último en defender lo que ocurre en las cárceles. Pero he estado concentrado, es que a eso voy, he estado concentrado en meter gente presa y no preocuparse de la gente que ya está presa. ¿Qué hacemos con esas personas? Porque, a ver, independiente que a lo mejor históricamente nos ha faltado una política carcelaria en serio. Pero eso es porque... Que pueda enfrentar de manera integral este tema. ¿Qué quiere que le diga? Yo no vengo a sacar cuentas alegres aquí. No, senador, pero tiene que ver con que hay poca conexión, con que las personas no buscan eso, porque, a ver, no hay un aprecio en la ciudadanía, y yo lo entiendo, no estoy criticando. No hay una presión sobre el mundo político en torno al tema carcelario. Que hoy mejoremos la condición de los presos, que estas personas en realidad son escuelas del delito, viven en condiciones infrahumanas, muchos de ellos salen mucho peor, con ganas de desquitarse de la sociedad. Entonces, eso no es tema. Yo entiendo que no sea tema, pero... Bueno, pero estos temas que nos remecen hoy día políticamente... Fíjense que partimos hablando del tema de la liberación de los presos y terminemos hablando del tema real, que es la situación de las cárceles. Entonces, estas coyunturas, Beatriz, estas situaciones también despiertan señales de alarma, ¿no es cierto?, al mundo político, que somos nosotros, al Estado, ¿no es cierto?, para reaccionar. Evidentemente que tenemos que dar forma, junto con el nuevo Código Penal, que se suma a la reforma procesal penal, insisto, que ya hicimos, de un nuevo sistema carcelario que permita hacer frente a todo lo que estamos hablando, evidentemente. ¿Van a revisar parte de lo que la misma ley está del 2012? Sobre la forma en que se conforma esta decisión, Beatriz, se toma los jueces cada para semestre. Las condicionales. Esta decisión se toma 2 veces al año. Abril y octubre. 2 veces al año, cada semestre. Yo estoy aterrado de lo que pueda venir, le digo, en el segundo semestre, le digo al tiro. Lo que pasa es que si se cumplen las condiciones absolutamente legales, ¿va a pasar? No, porque, le insisto, el reglamento dice:
Gendarmería propone y los jueces disponen. O sea, esos jueces, lo que yo digo, tienen que tener un buen criterio que les permita apreciar el mérito de cada caso, que es uno distinto del otro. Yo sé lo que piensan esos jueces, pues yo converso con los jueces. Pero son garantistas porque piensan todo lo que estamos hablando aquí, que esto es un sistema terrible. Jueces. No, le digo en general, en todo el país. Pero son 5 jueces. No, los jueces. Y es bueno en que Chile sean hoy día, garantistas, senador. Pero si yo también soy garantista. Ya, entonces. Yo quiero respetar las garantías de las personas, de los procesados, de los condenados, pero con equilibrio, con buen criterio, con racionalidad, ¿no es cierto?, con estudio de los casos, representando el efecto que estas decisiones van a tener en la sociedad. Y eso aquí no existió, por lo menos en la región de Valparaíso, que fue el extremo de todo lo que vimos esta semana. Fue la que más pero lejos, tuvo sin precedente en la historia de Chile. 1.500 personas a nivel nacional, ¿ah? Sí, pues. Bueno, un tercio de eso fue región de Valparaíso. Sí, senador, lo último, y muy cortito, porque ya estamos casi cerrando el programa, pero ¿se van a meter de nuevo a mirar cómo funciona esta ley en específico de las libertades condicionales o no? Bueno, ya estamos. Una parte de la ley corta antidelincuencia incluye, ¿no? Los delitos más graves, pasar de 50% a 2 tercios de la pena. Efectivamente. Ahora, el tema de fondo es crear los tribunales de ejecución de pena. Eso es lo que hay que hacer. ¿Se puede hacer de la noche a la mañana, de aquí a octubre? No, porque son proyectos de ley, ¿no es cierto?, que son innovaciones institucionales importantes y hay que financiarlas. Yo digo, un tribunal de ejecución de pena por región, que se dedique exclusivamente, ¿no es cierto?, al cumplimiento de la pena, a los beneficios carcelarios, cuándo procede, respecto de qué casos, con qué elementos técnicos. Eso es lo que hay que hacer. Y mejorar, por supuesto, el sistema carcelario, que es una tarea permanente, y en la cual estamos en deuda, qué duda cabe. Senador Ignacio Walker, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Veamos juntos la encuesta, sí, para ver cómo salió. Votaron 191 personas en este ratito. ¿Estás a favor o en contra de la liberación de los reos condenados? Un 12% está a favor, un 88% está en contra de esta liberación. Muchas gracias, senador. Que le vaya bien. Buenas noches. Vamos nosotros a un resumen de noticias.